Y continuamos en La Llave de los Secretos esta noche para tratar un tema muy especial con Juliet, que se llama Proyecto Sentido. Juliet, buenas noches, bienvenida a La Llave de los Secretos. Muy buenas noches, David, buenas noches, padre, buenas noches a todos los televidentes, como siempre muy contenta de estar aquí, como decimos siempre, desde Equilibrio, compartiendo información de vida. Hoy con un tema bien interesante, como tú lo dices. Proyecto Sentido. Proyecto Sentido. Un tema bien interesante, un tema como para mover muchas cosas, tengo entendido allí, y bueno, ahí está. Mañana en Armonía del Ser vamos a tener el primer encuentro de soles, es el encuentro, sí, claro que sí, se llama así, Círculo de Hombres, el Sendero del Sol, momento para escucharse, comprenderse y sanarse, mañana a las 7 de la noche, en Armonía del Ser, ubicada en la calle 45, número 7558. Pueden conseguir mayor información en la línea 300-248-0512 o en el 300-205-5215. Encuentro de Soles, ahí está, mañana en Armonía del Ser. Muy bien, doña Juliet, Proyecto Sentido, uno de esos temas que son para mover, ¿cierto? Sí, uno de esos temas que son para integrar información, empezar a actuar de acuerdo a lo que aprenda para generarme un estilo de vida muy diferente, David. El proyecto Sentido es una información bien interesante que de una u otra forma lo que nos ha llevado a reconocer qué es nuestra misión de vida. Ok, ¿cierto? Muy bien, muy interesante. Yo voy a empezar a preguntar, ¿y qué es eso? Ahí está, misión de vida. Sí, de una u otra forma el proyecto Sentido es esa información con la que yo empiezo a experimentar después de los 14 años, ¿cierto? Que ya cuando hemos hablado de las etapas de la vida sabemos que de los 14 en adelante es la etapa de la experimentación, sí, y donde yo empiezo a generarme mi individualidad como ser, ¿cierto? Correcto, como mente pensante y como ser que siente, sí, ¿cierto? Valga la pena la redundancia. Entonces, el proyecto Sentido es eso que yo me creé en mi mente, que es lo que debo venir a hacer en este plano. Perfecto. Es decir, ¿a qué me voy a dedicar? Primero puede ser gran parte del proyecto Sentido. Sí. Mi emocionalidad también puede ser parte del proyecto Sentido, es decir, una persona que sea, por decir, eso que llaman depresivo, o una persona que sea temperamental, o una persona que sea muy mal geniada, o todas estas emociones al extremo pueden venir de allí, del proyecto Sentido, de todas esas creencias que yo tengo guardadas, que adopto como mi propia verdad para desenvolverme en la vida. Eso es el proyecto Sentido. Pero pienso que hay un arma como de doble filo, aquellas creencias que yo pienso que son para mi vida, porque de pronto hay creencias que tenemos infundadas y que son, pienso yo, algunas erradas aún, ¿cierto? Sí, ¿Cómo claro. aprender, cómo le podemos enseñar a las personas que nos están viendo cómo distinguir cuál es el sentido de su vida o vivir con sentido también, ¿cierto? Bueno, claro que sí, Juan David, mira, hay una parte fundamental. Siempre que se empieza un proceso terapéutico en el que empezamos precisamente por el proyecto Sentido, por empezar a darle sentido a mi vida desde mi propia individualidad, hay algo fundamental y es empezar a conectarme con mi ángel interior. Y de allí salió precisamente la terapia del ángel interior, con las cartas que nos acompañan a hacerme consciente de lo que yo soy y de la realidad que estoy viviendo en el momento. Entonces, ¿cómo identifico yo cuando realmente son las creencias que me implantaron o lo que yo debo vivir desde mi sentido de vida? Es por mi sentir, porque de una u otra forma en mi sentir está guardada mi verdadera información, la información original de mi ser. Bueno, referente a ello, ¿cómo podemos nosotros, bueno, primero, ¿qué es una creencia? Pues, como para que empecemos al derecho más bien. Claro que sí, una creencia es lo que se instala en mi mente como información que para mí es verdad, ¿cierto? Para mí, recordemos que cada creencia viene de una mente diferente y de muchas otras mentes que instalaron en esa primera mente la información para generar la adultez y los actos de la adultez. Es decir, en mi madre y en mi padre vi ciertas conductas que para mí se volvieron la creencia de que era verdad. Entonces yo salgo en mi adultez y la reproduzco porque para mí es mi verdad. Eso es una creencia. Vamos a partir desde algo muy básico. Por ejemplo, a los niños, mire que siempre se ha inculcado en cierto modo una tendencia algo negativa, entre comillas. Sí. Voy al siguiente punto. Por ejemplo,
Eso, ahí va padre, de una me lo leyó el padre. Muy bien. Eso, al niño le decían, se le va a aparecer el coco. Al padre le hablaron del coco. A ustedes no. A todos nos hablaron del coco, No sí. más, metíamos la divinidad porque le decía, si no se porta bien, el niño Jesús no le trae. Sí, Era una amenaza desde sí, enero Exacto. hasta el 23 de diciembre. Sí, ¿Cómo le total. parece? Eso. Un chantaje bien disimulado, diría yo. Eso. Pero entonces vamos a ese punto, cuando se me va volviendo algo negativo, Sí. ese que me va infundiendo un temor, El miedo. un susto, el miedo precisamente, algo que es sumamente nocivo para el campo energético llamado chakra, el miedo, por ejemplo. Listo, ¿qué puede infundir ahí? Bueno, David, mira, dentro de lo que realmente forma una creencia en mi mente es lo que detona con emociones. Sí. Es decir, todo lo que me genere algo que me mueva es una creencia para mí, es algo que está instaurado en mi mente inconsciente. Recordemos que esto es información de la mente inconsciente, Claro, ¿cierto? claro. Primero que todo. Segundo, que cuando a mí me llega una idea que está grabada con una emoción, esa emoción es lo que va a hacer que se forme una creencia. Si no tiene la información de la emoción, no se genera creencia. Eso pasa a ser como un archivo por allá muy guardado que a la final no se va a desarrollar. Ahora, cuando la creencia empieza, cuando aparece primero ese primer chantaje hacia el niño, de que el miedo que tengo que hacer las cosas bien para que o el niño Jesús me traiga algo o el coco no venga, primero va a ser una amenaza y el niño lo va a tomar como una charlita. Sí. Pero en la medida en que se dé la repetición, porque es que se graba por repeticiones constantes, entonces en la medida en que me repiten y me repiten y me repiten lo mismo, yo voy a ir generando en mí algo que se llama una retención de energía que empieza a generar emoción. Entonces primero yo me quedo serio, después la pienso, después empiezo a ir guardando hasta que me la voy creyendo y realmente el coco se vuelve para mí el monstruo o el demonio y eso es y ese miedo es lo que me va a desarrollar a mí en la adultez, en mi personalidad. Entonces eso es desde el miedo o es desde el amor. Todas las emociones parten desde esas dos bases, o es miedo o es amor. El miedo te destruye, el amor te lleva a la conciencia de lo que eres y no genera sino construcción. Entonces la pregunta es, ¿realmente tu creencia te está construyendo o destruyendo mentalmente? Porque podemos engañar al mundo y decir, bueno, yo creo y me veo bien, pero realmente ¿cómo me estoy sintiendo? Entonces cuando las personas empiezan a cuestionarse por, bueno, yo qué está pasando con mi vida, que veo, todo el mundo ve mi vida perfecta, pero hay algo dentro de mí que no me satisface. Es cuando estoy empezando a indagar sobre si realmente este es mi sentido de vida. Y resulta que yo no tengo un sentido de vida, yo tengo un proyecto sentido que me entregaron o acogí de otra información, pero no es lo que realmente yo vine a desempeñar aquí. Bueno, tú dices que después de los 14 años, Sí. ¿eso hasta qué edad? Bueno, no, ya de ahí es la adultez a nivel energético y a nivel mental. Bueno, pero ¿cierto? el proyecto sentido es un periodo temporal. No, o- el proyecto sentido es la primera información que me desarrolla a mí, Ah, ok. tanto desde la maternidad, es decir, Ah, desde listo. que empiezo el momento de la misma gestación, de la misma fecundación y todo lo que es la gestación, los 9 meses de mi madre, Ok. ¿cierto? Mientras estoy en el vientre de Sí. mi madre, porque recordemos que toda la información mental de la madre la asume el niño como su propia información. Correcto. Entonces, si tenemos una madre temerosa o que durante todo el embarazo sufrió una serie de acontecimientos que la llevaron al llanto, a la depresión, a la angustia, al miedo, es un niño que va a nacer temeroso. Entonces, ¿cómo se genera el proyecto sentido, por ejemplo, desde ahí, desde el vientre? Si yo siento que mi madre está triste y mi madre sabe que es porque hay un padre golpeador, entonces yo salgo con la idea de que yo soy el salvador. Además, porque por lo general las madres, cuando uno tiene esa conciencia y vive en esa situación, tienen la creencia muy clara de que cuando el niño nace va a ser el alivio. Perfecto. ¿Cierto? Ahora, desde ahí es un ejemplo, ¿cierto? Que se puede dar un proyecto sentido. Entonces yo crezco y en mi mente está guardado que yo soy el salvador de mi madre. Eso es una idea de proyecto sentido, por ejemplo. Ok. Entonces, hay miles de ideas, hay miles de creencias que vienen desde ese Sí. primer enlace con la madre, desde la energía del cordón umbilical. Ahora, recordemos que están los primeros 7 años de la madre Sí, total. y los segundos 7 años del padre. Ya cuando hablamos de los 14 en adelante, que empieza la experimentación, recordemos que le damos clic a ese cassette y empezamos simplemente a reproducir, a reproducir, a reproducir. De los 21 en adelante, que ya hablamos que es una madurez Sí. y una adultez, cuando hemos tenido la bendición o la capacidad
de adquirir esos conocimientos con conciencia, esa adultez se va a dar ya no desde un proyecto sentido, sino desde un sentido de vida que yo mismo, de acuerdo a mi experimentación, he podido comprender. Me viene una inquietud muy grande, y es que los jóvenes de hoy, como decimos o alguna vez nos dijeron a nosotros, se están madurando biches. Es decir, como no tienen un referente de autoridad en el hogar, hay familias disfuncionales, Sí. de pronto no hay un papá presente por el X o Y situación, de pronto hay una mamá que es trabajadora y sale muy temprano y llega muy tarde, entonces los muchachos prácticamente se están criando con otros modelos Hábitos, sí. Sí. y otros hábitos, ¿cierto? Sí. Entre ellos el uso adecuado de las tecnologías, Sí. ¿cierto? Sí. Le hacen más caso a eso, le hacen más caso a una amistad que se está basando en una falsa lealtad que se volvió alcahuetería, ¿cierto? Entonces, esos lazos que tú dices, desde los 0 a los 7 años, de los 7 a los 14, ¿no tendrán un quebranto en esto que pasa en la sociedad de hoy? Claro que sí, padre, indefinidamente. Nosotros veníamos de un tiempo en el que nuestra madre siempre estuvo con nosotros, ¿cierto? Desde esa primera etapa. Presente, sí. Exactamente, y eso se notó, incluso en nuestras madres que vinieron de nuestras abuelas, eso se notó. Ahorita, ¿qué es lo que pasa precisamente? ¿Qué es lo que buscan estos chicos con hundir su vida en estos mundos tecnológicos? Que hasta hace poco eran las drogas y ahorita la adicción es más, y lo hemos comprobado en consulta, en talleres de padres, en talleres de adolescentes, porque ellos mismos nos lo dicen, es que esta es mi forma de entretenerme, esta es mi forma de aislarme de la realidad que yo no quiero reconocer. Entonces, claro, hay un ausentismo de madre, hay un ausentismo de padre, madre es la que da la armonía y padre es el que da el equilibrio, pero no tengo ninguno de los dos referentes. Lo curioso es que, referente a ello, hay una tendencia muy preocupante. De hecho, incluso visionariamente, lo leía pues en un libro, que la tendencia del hombre futurista, de hecho incluso hasta físicamente, era de boca más pequeña porque iba a hablar poco, de cabeza más grande porque era mucha la información que iba a guardar, pero que realmente no iba a transmitir. Entonces, si nos ponemos a ver hoy en día, en el metro, en cualquier lugar, la mayoría de las personas, correcto, El 90%. sí, sin duda alguna. sin Lo que duda quiere alguna. decir que de una u otra forma también la tecnología nos absorbió, Sí. Demasiado. nos dejamos llevar, bueno, en fin. Anteriormente eran unos modelos de vida muy distintos, a nosotros nos Sí. tocó una vida pues muy diferente y de igual manera a estos jóvenes, yo creería que ya un niño de 10 añitos está pidiendo un muy buen celular o una tablet o algo por el estilo, entonces ya son los juegos famoso digitales, exactamente, entonces ya son los juegos digitales, qué tristeza como se ha perdido de pronto esa unión familiar, los juegos de mesa, como eran de pronto de rico ese compartir con familia, pero ya cada uno es como una isla. Sí. Soy aparte, un fin de semana llegó la visita, el que se aisló por ahí, en otro cuento totalmente distinto, y no sabemos lo que perjudicamos la vista, por ejemplo, correcto, no sabemos lo que vamos perjudicando en cierto modo, desgastando la mente en otras cosas que de pronto mucho sentido no tienen. Bueno, anteriormente teníamos autoridad. Pues al menos hablo por mi caso, autoridad. Y yo creo que la autoridad ameritaba primero de respeto, Sí. no nos sentíamos capaz de saltarnos esa autoridad, ahora no importa, simple y llanamente me la salté y ya, usted verá, mire a ver qué hace. Sí. Y debido a ese tipo de cosas, por eso es que los jóvenes de hoy en día, una gran tendencia a suicidarse, flagelarse, yo recuerdo una vez cuando el padre y yo trabajábamos como buenos docentes, yo creo que dejamos un buen referente al menos en ese aspecto, una buena formación, cosas que nos llegaron a pasar. La mamá iba y le decía al muchacho, ¿cómo así que vas perdiendo tanto después de que me decías que ibas muy bien? Y yo me acuerdo en uno de los episodios que hubo que la mamá regañó tanto al joven que la señora iba en su carro con el muchacho en marcha y él se tiró del carro sin importarle. O sea que, ¿cómo ese monopolio, cómo caigo de pronto en ese juego de sí, hoy en día el joven tiene esa posibilidad de monopolizar las cosas de una manera tremenda y lamentablemente los padres de hoy en día, con mucho respeto, sin juzgar a nadie, ese carisma de fortaleza de pronto lo han perdido y más bien se han doblegado a lo que él quiere en vez de,
Bueno, Sí. muy preocupante ese tema. Permisividad. Exactamente, muy duro eso. En la actualidad se ve mucho, David, ahorita la mayoría de adolescentes de ahora son hijos de adolescentes del pasado, Sí, muy ¿cierto? triste, sí. Porque ahorita incluso podemos decir que chicos de los 25 años a este momento, y estamos hablando de estadísticas a nivel cultural y algo que ya está pues dateado, los chicos de ahorita 25 años vienen perfectamente de padres de 15, 16 años, o sea, adolescentes aún. Y esos son los chicos, de ahí para acá casi el 90% de la generación actual vienen de padres adolescentes, de padres sin conciencias de traer ese hijo al mundo porque les nacía desde el sentir dar esa vida o permitir el paso a esa vida hacia este plano. Y yo creo que eso ha sido fundamental en lo que ahorita se está viendo con la tecnología, con las adicciones, con la desvinculación del seno materno, de esa unión familiar. Entonces es empezar primero, y muchas veces lo decimos en consulta, muchas veces con el sardino ya lo único que queda es que el padre transforme su realidad y se perdone, que el padre y la madre comprendan qué fue lo que los llevó a vivir lo que vivieron desde esa maternidad y esa paternidad dormida, porque es que fueron realmente dormidos, y empezar a despertar a eso para que el chico pueda despertar. Eso es lo que llamamos en psicología sanar las bases. Sanar las bases. Ok. Eso es, sanar Bueno, las bases. ¿cómo una persona puede ir desprendiéndose de las creencias con las cuales se formó de pronto? Sí. Bueno, David, las creencias es algo que está guardado desde nuestro ADN, ¿cierto? Sí. Es algo, al principio puede ser incómodo, al principio puede ser doloroso, porque es que esto es como abrirte a realidades que te pueden doler, pero que yo desde mi experiencia aseguro que es lo mejor que uno puede hacer, transformar sus creencias. Ahora, muy importante, no todas las creencias tienen que ser transformadas, son las creencias que te limiten, lo que tú sientas que te limita, lo que sientes que te hace daño, esas son las creencias que hay que transformar. ¿Y cómo se libera uno de ellas? Es más, no es cuestión de liberarse, no es cuestión de anularlas, porque es que esas son tus bases de la vida, es cuestión de aprender de ellas, aprender de tus creencias. Ahí es cuando entramos con las terapias de hipnosis consciente, Sí. en las que acompañamos a ver cuál fue el primer evento que instauró en mi mente esta creencia, y yo voy hacia ese momento y aprendo y transformo la realidad de esa creencia, y algo muy importante, empiezo a vivir de acuerdo a eso que volví a aprender hoy por mí mismo, por mi sentir. Muchas personas quieren transformar las creencias para cuando me conviene, Sí. pero cuando no, entonces vuelvo a victimismo y me vuelvo a mi creencia de antes, y así no funciona, se nos vuelve la vida un infierno. Ahí es cuando yo digo que muchas veces es mejor no tener la información a tenerla, saber qué hay que hacer y no hacerlo, porque la mente te la martilla todo el tiempo, todo el tiempo. Esto de despertar es responsabilidad con nosotros mismos. Muy bien. Bueno, las líneas 234-8198 para que llame y participe. Qué bueno que cuando llame y participe ahorita nos diga cuál es mi creencia, cuál es su creencia, cuál será la ¿Cuál suya. es la creencia ¿Cierto? que más siente que lo limita? Exactamente. Superbonito. 234-8198. Nuestro WhatsApp, el 311-347-3551. Después de cortos comerciales, vamos a tener la voz del ángel. Vamos a leer hoy unas carticas para ustedes que le dé Juliet. 234-8198. Después de comerciales. Ya regresamos.